Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, estamos aquí para hablar una vez más en este podcast que se llama Crecer a Fondo. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros el día de hoy Karen. Y Karen, bienvenida de nuevo. Sí. Siempre es un gusto tenerte porque de lo que estamos hablando en el libro de Efesios siempre está sacando buenas preguntas. Sí. ¿Cuáles son las preguntas que están en tu cabeza? Sabe, pastor, me gusta su sinceridad cuando usted hace los podcasts porque como usted dijo en el podcast anterior, tal vez usted ahora tiene un lente diferente para ver cómo hacernos llegar sus enseñanzas, los podcasts y todo eso. Y me gustó cuando usted dijo, su familia es más importante que su ministerio. Uh-huh. Porque especialmente habiendo sido usted pastor, ¿no? Porque a veces hay como un fenómeno interesante que justamente los hijos de las personas que están muy involucradas en la iglesia terminan rebelándose en contra del Señor. Exactamente. Y cuando digo esto, que la familia es más importante que el ministerio, es algo que he dicho desde el principio de mi ministerio. Uh-huh. Pero para ser honesto, es algo que no lo viví siempre. O sea, en los primeros años de mi ministerio, primeros 10, 20 años, digamos, yo estaba tan enfocado en el ministerio. Uh-huh. Que muchas veces no estuve con nuestras niñas en los momentos especiales y ahora como viejo, mirando hacia atrás, veo qué lástima que no entendí la importancia. Yo pude decir el principio porque lo leí en la Biblia y otros libros y escuchando otras personas decir esto, pero la verdad es que ahora como abuelo, como bisabuelo, tengo el compromiso más firme para no dejar fuera la familia de lo que está pasando en mi vida y también la necesidad de estar presente yo en los eventos especiales y simplemente en la vida cotidiana de ellos. Uh-huh. Es tan importante. Sí. Pero son las cosas que uno aprende con la experiencia, con los errores. Sí, y que también, como le decía, hay cosas que a veces uno dice, ¿por qué no hice esto antes? Pero a veces llega el momento en que se pueden hacer también, ¿verdad? Exacto. Y para que los amigos sepan del contexto, nuestra amiga Karen era abogada en Perú, sí. Se casó con un americano, llega acá ¿hace cuántos años? Casi 16. Casi 16 años y aprendiendo nuevo idioma, nueva cultura, con una hija y todo esto que es la vida, pues has trabajado como paralegal en este país y todo, pero ahora estás para comenzar estudios de derecho para certificarte como abogada aquí en este país. Sí, y eso digo para que oren por ti. Sí, exactamente, porque bueno, todavía estoy aplicando, la aceptación oficial no se ha dado todavía, pero felizmente ya di el examen que tenía que dar y ahora todo es más como el papeleo, ¿verdad? Exacto. Entonces a veces yo pensaba y yo decía, qué rápido pasó el tiempo, que he estado acá 15, casi 16 años y en marzo y no volví a la escuela antes, uh-huh. ¿no? Pero yo antes no me sentía lista. Exactamente. Y es una cosa que quizá muchos no entienden, que cuando los profesionales uh-huh. llegan a este país o cualquier otro país y tienen una profesión muy especializada como la medicina, como derecho, no pueden ejercer su profesión acá sin pasar por otros estudios y porque cada país es diferente. Sí, y la parte técnica del lenguaje correcto. Es bastante difícil. Y para el abogado las palabras, pues, las son todo. Sí, y en cambio ahora ya me siento lista, o sea, me siento preparada, tanto como usted dice, tanto como lo cultural, el idioma, y también que crié a mi hija, ¿no? Uh-huh. Incluso tuve que dejar de trabajar
como 5 años, porque acá, a diferencia de Latinoamérica o de alguno de nuestros países, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, a veces en nuestros países hay como, está la mamá, está la tía, está la prima que a veces te apoyan, ¿no? O puedes pagarle a alguien. Sí, correcto. En cambio, acá es imposible Sí. tener ese tipo de asistencia, ¿no? Y yo quise quedarme con ella, quise disfrutar. O sea, Correcto. a un momento me di cuenta y dije, me acuerdo que usted dijo algo bien interesante, que mire, cómo a veces uno ni se imagina lo que uno está diciendo que le puede ser de ayuda a la otra persona. Un día yo estaba en la disyuntiva, ¿qué hago? ¿Renuncio o no renuncio? Y ya estaba empezando a sentir como el peso, ¿no? Cuando ella era bebita, porque todo el primer año sí trabajé. Y usted dijo, yo no estoy en contra ni a favor de que la mujer trabaje o no trabaje cuando tienen sus hijos. O sea, como que no les voy a decir qué es lo que van a hacer, sino lo que ustedes tienen que ver es si tienen la capacidad de hacerlo. Y me acuerdo que algo así dijo usted, ¿no? Que como que hay personas que, por ejemplo, hacen todo y lo están haciendo bien, y entonces esa es como una señal de que pues pueden trabajar y ser mamás al mismo tiempo cuando son chiquititos, ¿no? Y Exacto. luego hay personas que de repente no es que no sean capaces, sino que se les hace más pesado. Exacto, depende de la profesión, el trabajo. Sí, y eso fue lo que me empezó a pasar a mí, que se me empezó a hacer pesado. O sea, se me empezó a hacer pesado y yo dije, o le voy a fallar a mi trabajo o le voy a fallar a mi familia. Entonces, antes de que eso suceda, hablé con mi esposo y de ahí dije, bueno, voy a renunciar y me voy a quedar con la bebé, pues hasta que sea necesario, ¿no? Pero sabes que esto es lo que estuvimos diciendo en el podcast anterior, hablando de la práctica de la fe. Y es interesante para mí que cada carta que Pablo escribió, incluyendo la carta de Efesios que estamos considerando ahora, Pablo comenzó hablando de la sana doctrina, como decimos a veces, hablando de quién es Dios, quiénes somos nosotros, etc. Y en la segunda parte de la carta, en cada carta de Pablo, hablaba de la aplicación práctica. Y en la aplicación práctica, él toma en cuenta nuestra debilidad, nuestras fallas, nuestra realidad, tratando de hacer aplicación. Y muchas veces en la iglesia, y yo me culpo a mí mismo y mis colegas en el ministerio, que muchas veces damos la impresión de que no, tenemos que hacer esto, que el otro, y la sana doctrina es todo. Y bueno, claro, de acuerdo totalmente que la doctrina de la Biblia es la base fundamental de todo lo que somos y todo lo que hacemos. Pero el problema, si no pasamos a la práctica con sabiduría, con prudencia, la pregunta que me hiciste la vez pasada, entonces comenzamos a fallar. Y al fallarnos, pues entonces ahí de vez en cuando se nos quita el gozo de nuestra fe y el propósito y todo. Y llegamos a la iglesia con nuestras mascarillas, queriendo aparentar perfección, Sí. cuando Dios no espera la perfección. Él espera nuestra sinceridad en seguirle a Él. Pero Él sabe que le vamos a fallar. Y como usted dice, pastor, creo que debemos ser conscientes de la realidad, Exacto. del contexto de cada lugar, de cada país, porque por ejemplo, yo me sorprendí que acá en Estados Unidos la mujer podía dejar de trabajar con tanta facilidad porque era muy fácil reinsertarse en el mercado laboral, que es lo que me ha pasado a mí. Yo de ahí trabajé cuando ya mía tenía como 2 años y medio, 3, solo 2 veces por semana para ya como también tener un tiempo para mí, juntar Sí. un poco de dinero y luego ya cuando ya ella terminó primer grado, cuando empezó primer grado, después de esto de la pandemia, ya yo regresé a trabajar casi full time. Pero, por ejemplo, hay un contexto, y es el contexto de que acá reinsertarte al mercado laboral es dable fácilmente, pero, por ejemplo, yo he conversado con personas que me decían, en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Me decían, Karen, en Perú tú sales del mercado laboral, estás 6 meses fuera del mercado laboral o 1 año, trata de regresar, es casi imposible. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, no, a veces a mí me parecía duro cuando yo
y no digo que todos, ¿no? Pero encontraba personas que en cierto modo a veces juzgaban a las mamás que trabajaban porque, porque yo decía, pero es que acá es fácil. No fácil, pero es que acá es otra realidad, pensaba yo, ¿no? Y entonces, yo decía, es otro contexto, ¿no? Acá me refiero a los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Que yo encontraba como, oh, si tú trabajas y tienes hijos, ¿por qué no te quedaste con ellos, ¿no? Ujú. Que va a haber más beneficio. No estoy diciendo que el beneficio sea bastante, pero a lo que yo estoy diciendo es que hay un sesgo, hay como una miopía a veces de no entender la realidad del otro. Correcto, cada país es diferente, cada cultura es diferente, pero yo creo que tenemos un problema en el cristianismo en muchos lugares que en vez de traer el reino de Dios a la tierra por medio de lo que somos y cómo actuamos y cómo hablamos y cómo pensamos y todo esto, formamos nuestros castillos, nuestras fortalezas y queremos que toda la gente salga del mundo para entrar con nosotros, en vez de decir, no, nosotros somos seguidores de Cristo y nosotros vamos a entrar en el mundo para marcar una diferencia. Y desde que me jubilé del pastorado hace, más de 5 años ya, estoy trabajando mucho con ejecutivos, con personas en los deportes, la música, etcétera, en la América Latina, en varios países, y no todos creyentes. Y vaya, qué oportunidad ha sido para testificar, hablando con una persona que no sabe mi fondo. Yo estoy ahí como profesional para ayudarle en la planificación de su vida y toda la cosa, y pasamos 2 días enteros juntos y poder entrar en las vidas de aquellos que no son creyentes, y la imagen que tienen de la iglesia normalmente es algo negativa porque se ve como un escape de la realidad. Y lo que están buscando es poder y gracia para entrar en la realidad. Y yo creo que estamos comunicando lo opuesto. Y pues es fascinante cómo es que Dios me ha dado oportunidad de testificar a varios y ver el cambio en su mentalidad, viendo que el cristianismo no es necesariamente un escape, es algo para traer los principios del reino a la vida cotidiana hoy mismo aquí en la tierra. Y no Así simplemente saliendo algún día para el cielo, que por supuesto, un beneficio muy grande. Como usted dijo, ¿no? Tener los ojos abiertos y reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Exactamente, ¿no? exactamente. Sí. O sea, como le digo, no ser miopes, ¿no? No ser miopes a veces al contexto de las otras personas. Y creo que estamos en ese camino. Eso es lo bueno. Exactamente. Sí, eso es lo bueno. Creo que hemos reconocido nuestros errores, y creo que estamos en ese camino. Creo que podemos hacer un mea culpa Exacto. y redimirlo. Correcto. A mí me encanta venir a los cultos de la iglesia, cantar alabanzas, levantar las manos, escuchar la predicación y la comunión de los santos y todo esto. Pero esto es para llenar el tanque de gasolina celestial para salir el día de mañana al mundo real y vivir la vida celestial. Sí. Qué interesante, pastor. Sabe que en cuanto a lo que usted dijo... Cuidado. No. Mire, tengo varias anotaciones acá, pero había una acá también que me gustó, porque estábamos hablando de que podemos redimir, ¿no? Y hablaba usted de redimir el tiempo y de cómo las hormigas eran automotivadas, ¿verdad? Y que dentro de las prioridades bíblicas teníamos que cuidarnos a nosotros mismos. Eso también me gustó mucho porque la hormiga pues es un insecto tan chiquitito, pero del que podemos aprender también, ¿no? Exactamente, casi insignificante, sí, pero tiene tanto que ofrecernos. Sí, lo que pasa es que creo que la pandemia, yo no sé si a usted le ha pasado, pastor, este año 2022, que se volvió a sentir rápido,
¿Usted siente que ha pasado como rápido o lo ha sentido lento? Porque yo siento que como este año hemos tratado de volver a un poco la normalidad, por así decirlo, siento que volvimos a muchas de nuestras actividades y que se está yendo rápido. Pues sí, posiblemente que sí, porque en la pandemia es como si todo se paró. Sí, sí. Entonces, yo digo, quiero asegurarme de vivirlo a plenitud, ¿no? Porque los hijos crecen rápido, Así es. y ya es una cosa que... había otro concepto que usted me encantó cuando usted dijo que cuando uno está lleno del Espíritu del Señor, uno necesariamente va a compartirlo, ¿no? Que va a tener la audacia, eso fue lo que dijo, que uno va a tener la audacia de hablar, de compartir nuestra fe, como Pablo usaba el sentido de la embriaguez, pero sacando de allá de eso no la embriaguez, sino la audacia de tener el valor para compartir. Sí, en mi mente estaba pensando, creo que todos hemos experimentado esto de estar en un restaurante, un bar, algo así, y alguien pues ha pasado la Sí. mano en cuanto a su bebida y está un poco embriagada la persona, y entonces muchas veces comienzan a hablar en voz alta. Queriendo compartir su vida con todos que están en el lugar, ¿no? Ajá, sí. Y la idea es cuando es el Espíritu Santo que nos controla, como el alcohol controla a aquella persona, pero tenemos la misma cosa de querer compartir, pero con la diferencia que es tan importante la forma en que vamos a compartir. Y cada situación, cada cultura es diferente. Entonces, eso no es decir que tengo que tener el valor para predicar en el restaurante o hablar en voz alta, lo que fuera. No, es simplemente, yo tengo en mi corazón un gran deseo de compartir mi fe, pero tengo que escuchar al Espíritu Santo para saber con quién y cómo. Sí. Y que sea algo orgánico, natural, algo relevante, y no simplemente gritar y con frases trilladas que hemos aprendido en la iglesia o algo así, ¿no? Y también estratégico. Exacto, buena palabra, sí. Porque, por ejemplo, a veces yo me he dado cuenta que cuando uno comparte su fe alrededor de una mesa o de la comida, es tan fácil. O sea, que se dé una conversación natural o, por ejemplo, cuando uno sabe que una persona está pasando por una situación difícil y uno ora con esa persona, ¿no? Exactamente. Hay que tener un poco de estrategia en el sentido de, claro, va a pasar de manera natural, pero como usted dice, no ser como una avalancha, ¿verdad? Porque la gente está cansada de eso, sino que puedan ver que nuestro amor al Señor es algo que sucede. Pocas personas rehúsan la oración. Exacto. Una oferta sincera. ¿Y cuánto necesitamos orar, pastor? Exactamente. Es algo, como usted dice, es algo genuino que sale del corazón de uno, orar a veces por esa persona, por un problema que está teniendo, y es algo que la persona lo va a agradecer, ¿no? Incluso mandarle un texto, si en ese momento tal vez no tienes tiempo o tú te has levantado a las 2 de la mañana y te has puesto a orar por ese amigo o por esa amiga, mandarle un texto tal vez en la mañana diciéndole, ¿sabes qué? He orado por ti, he orado por ti. Sí, Y, cosas así que son sinceras. Son sinceras, sí, que demuestran el amor del Señor. Y que tenemos interés en la persona. Sí. Y no vemos a la persona como estadística, como objeto, como blanco. Sí, exactamente. Pastor, y usted dijo que el gozo resulta de ser lleno del Espíritu Santo. A ver, deme un ejemplo. ¿Del gozo? Sí. Cuando pensamos en este ejemplo del gozo, yo creo que todos sabemos lo que es tener gozo cuando todo nos va bien.
Pero el gozo del Espíritu Santo es algo posible aún en los momentos más horribles de la vida. Porque para mí hay una diferencia entre el gozo y la felicidad. Y hay momentos muy difíciles, la muerte de algún ser querido. Y en el podcast anterior estuvimos hablando de analizar nuestros pensamientos, emociones y todo esto. Y aún en esos momentos trágicos, la muerte de algún ser querido, que podría ser peor, pero analizando los pensamientos, ¿por qué siento tan triste? Porque esta persona no está presente conmigo, por esto, por el otro, pero también buscando lo bueno. Gracias al Señor por las buenas memorias que tengo, gracias al Señor por lo que he aprendido de esta persona y tener el gozo de saber que Dios está en control de mi vida y de este mundo, en cada segundo. Entonces, esto es lo que me puede dar gozo de saber. Pablo, cuando escribió Filipenses y usó la palabra gozo, el verbo regocijarse, tantas veces en esta pequeña carta, Pablo estaba esperando su muerte, estaba en la prisión. Entonces, Pablo estaba hablando de lo que es tener gozo en el Señor. Y creo que algo que a mí me llama la atención es, hay personas que cuando ya saben que, porque hay personas que tienen el privilegio de vivir muchos años y yo sé que podemos salir de este mundo en cualquier momento, pero hay personas que llegan al final de sus días satisfechos. Y yo espero que así sea con mi vida, ¿no? Que cuando uno mire atrás como Pablo, ¿no? Que diga que ha corrido la buena carrera, como dijo. Ajá, exactamente. Él tenía la satisfacción de haber corrido una buena carrera. Y Pablo también tenía sus errores en su vida antes de Cristo. Había perseguido la iglesia. A lo mejor había torturado o matado a varios creyentes, no sabemos los detalles, pero yo también puedo ver mi vida ya que tengo 74 años y puedo ver muchos errores en mi vida, muchas cosas que me dan tristeza, pero pensando en la totalidad, entonces puedo decir que, qué bueno, qué bueno Señor, me has dado una vida tan rica, con tantas experiencias, y entender que no hay ningún ser humano que ha vivido una vida perfecta menos nuestro Señor Jesucristo. Y Dios sabe esto. Y yo creo que en la meditación, en la oración y todo esto, la idea es hacernos más invisibles. Y desaparecer en el mundo de Dios, en su reino. Y entender, como hablaste de las hormigas, entender que soy una hormiga nada más en esta creación de Dios, que no tengo tanto significado. Hay personas que dicen que yo tengo tanto significado en su vida, pero es otra hormiga que está hablando. Y entender que yo simplemente soy una criatura de Dios y le sirvo. Él me dice qué hacer y lo hago con gusto. Y es entender la totalidad de la vida. Un obrero. Exactamente, nada Porque más. la hormiguita es como muy trabajadora, ¿no? Exactamente, así es. Interesante. Y siempre nos queda más material para el próximo podcast. Siempre, ¿verdad? Pero gracias por acompañarnos el día de hoy. Normalmente aquí en este podcast estamos hablando de las Escrituras de una forma muy informal, muy práctica. Actualmente estamos terminando el estudio de la carta de Pablo a los Efesios y en los podcasts que siguen lo vamos a hacer. Y de vez en cuando Karen pues nos visita con sus preguntas muy buenas y profundas de siempre, y espero que esto nos ayude a hacer aplicación de lo que estamos haciendo y entender lo que hemos dicho, que si vamos a crecer a fondo es imposible uno solo, necesitamos la ayuda de otras personas, y esto nos ayuda a entender y hacer aplicación de la verdad de las Escrituras. Gracias por acompañarnos en Crecer a Fondo y hasta el siguiente podcast. Que Dios les bendiga.